Vamos a empezar este recorrido por el itinerario de la procesión del voto, de la procesión del voto original, que tuvo lugar el 14 de enero de 1773. Bueno, esta es una festividad enmarcada en el siglo XVIII y definitivamente el siglo XVIII le fue muy mal a Egea. Fue un siglo horrible para Egea de los Caballeros. Horrible porque empezó muy mal. Empezó en el año 1706 con el saqueo de Egea por parte de las tropas de Felipe de Anjou, del que sería luego rey borbónico Felipe V. Egea de los Caballeros fue la única villa de la comarca de las Cinco Villas que apoyó o se posicionó con el archiduque Carlos de Austria, que se enfrentaba con el con Felipe de Anjou, el príncipe francés, por la corona española. Y en esa guerra de sucesión, que así se llama este episodio, que no solo afectó a España sino a toda Europa, Egea se posicionó con el perdedor. Y en el año 1706 las tropas de Felipe de Anjou, al mando del marqués de Saluzzo, llegaron a Egea y lo arrasaron, lo saquearon, destrozaron casas, incendiaron edificios, machacaron cosechas, destruyeron buena parte del patrimonio que quedaba, de la muralla. Es decir, fue un desastre absoluto y total para Egea. Nos quitaron la capital la capitalidad de las Cinco Villas. Egea, la comarca se convirtió en un regimiento cuya capital fue a parar a Sos de Rey Católico, que habían sido una de las villas que había apoyado a Felipe V. Posiblemente, esto no sé si es políticamente correcto que salga en la televisión, pero ahí, como anécdota, nació el Me Cago en Sos. Hay documentos en que salió, nació de esa época, por la rabia, el odio que daba a que Sos de Rey Católico le había quitado la capitalidad de las Cinco Villas a Egea de los Caballeros por este hecho de que Felipe V había premiado a aquellos que habían estado con él y castigado a Egea, que no había estado a su lado. Bueno, este saqueo de las tropas de Felipe V pues le supuso a Egea de los Caballeros muchos años, muchos decenios de recuperación. Egea quedó destrozada, la economía de Egea quedó destrozada. Tardó mucho en reconstruirse la villa, de ponerse en cultivo los campos, de que la economía se recuperara. Cuando todo parece que empezaba a recuperarse, pues bueno, en el año 1770 Egea tiene lo que se llama una crisis agraria. Eran muy habituales en esta época. Un momento de malas cosechas. Se produce una desastrosa cosecha, sobre todo de cereal, que era la base de la alimentación. Hay una subida de precios, por tanto, bestial. La gente tiene dificultades para alimentarse, para subsistir, para comprar. Se produce una, bajada de nivel de salud o resistencia física de la población egeana. La población está débil desde el punto de vista de salud porque ha sufrido una grave crisis alimentaria. Y es entonces cuando, desde 1770 a 1773, Egea sufre esa epidemia de una enfermedad infectocontagiosa que ataca a la población, que a su vez estaba debilitada porque había sufrido previamente una crisis agrícola o de malas cosechas. Durante poco más de 2 años, Egea sufre una grave epidemia, una grave enfermedad. Mueren en el periodo 335 personas, sobre una población que no llegaba a los 2.000 habitantes. Era mucho, 335 personas era mucho. Pero lo que más preocupa y crea alarma social es que de esas 335 muertes, 184 fueron niños. El segmento de la población que más sufrió la epidemia fueron, obviamente, los segmentos de población más débiles. En primer lugar, los niños, y en segundo lugar, las personas mayores.
los periodos donde más afectó la enfermedad eran los veranos, cuando había mucho calor, la enfermedad se contagiaba más fácilmente. A que se extendiera la enfermedad y fuera tan grave contribuyó también unas pésimas condiciones de salubridad o higiene personal. Ahora, bueno, tenemos en nuestra casa, todos tenemos baño, ducha. En aquella época no había esas condiciones. Las viviendas se convivían las personas con los animales. Los estercoleros estaban al pie de la calle, de las puertas de las calles. No había ningún tipo de acondicionamiento en la villa de vertido. Las aguas mayores y menores se tiraban a la calle. Las calles no estaban asfaltadas, estaban de tierra. Cuando llovía, imagínense ustedes el batiburrillo que suponía eso y las malas condiciones que suponía eso para la salubridad pública y que favorecían el contagio de esa enfermedad contagiosa que sobre todo afectaba a cuadros de gastroenteritis, fundamentalmente diarreas, vómitos, que eran bastante fuertes y que sobre la población débil afectaba mucho. Tampoco contribuía la medicina de la época. Los médicos de la época tenían pocos recursos para solucionar esta enfermedad. Pues ahora tenemos penicilina, tenemos antibióticos, tenemos muchas cosas que antes no se tenían. Los médicos hacían lo que podían. Había 2 médicos en la villa en ese momento y hacían lo que podían. Se extendió la costumbre de quemar en los patios de las casas plantas aromáticas, enebro, tomillo, romero, porque pensaban que esas hogueras con esas plantas aromáticas, pues bueno, purificaban. Se consiguió el efecto contrario. Está constatado numerosos incendios de casas que por la desesperación de tener que sanar, pues hacían hogueras muy grandes y se quemaban las casas. También se tenía la costumbre de que el vino y el aguardiente purificaban, o sea, aliviaban la enfermedad. Y hay una cosa muy curiosa, que el ayuntamiento tuvo que sacar una normativa prohibiendo el consumo del aguardiente y el vino porque se usaba para otras cosas que no eran para curar la enfermedad. Entonces la gente se pasaba un poco bebiendo alcohol y había un problema de orden público en ese sentido. Hay cosas curiosas, por ejemplo, cómo se detectaban las casas donde había enfermos. Esto me lo contó mi madre. Mi madre tiene 94 años. Y dicen que a ella se lo contó su madre, y a su madre su abuela, y a su abuela su bisabuela, y así sucesivamente. Me contó hace poco, además, que en las casas donde había enfermos se sacaba una silla a la calle y se ponía una toalla blanca en la puerta de la casa. Y así los médicos detectaban dónde había un enfermo por parte de la enfermedad cuando hacían sus, visitas periódicas por la villa. En fin, era un desastre. 2 años con una altísima mortandad, 2 años, por tanto, con una bajísima natalidad, la población decreció, incendios, la gente en una situación muy penosa. Y claro, y en esta época, estamos hablando del final del siglo XVIII, cuando, digamos, los remedios terrenales no surtían efecto, pues bueno, la población acudía a la Iglesia, a la religión católica, que era, digamos, un mismo cuerpo en la sociedad. La religión estaba totalmente imbricada en la forma de ser de los egeanos de aquella época. Y entonces se desencadenó toda una serie de mecanismos y de actividades para pedir a Dios, a los santos, a la Virgen, que intercedieran por ellos para sanarles de la enfermedad que estaban padeciendo. Se hicieron rogativas, rosarios, misas mayores, misas menores, se sacaron en procesión a las imágenes de San Roque, se sacaron en procesión a las 2 imágenes de los 2 patrones que en ese momento tenía Egea, que era la San Juan Bautista, que era el más antiguo, y la Virgen de la Oliva. Se hicieron muchísimos actos religiosos, pero la enfermedad seguía creciendo, seguían habiendo muertos, muchos niños, la gente estaba desesperada, había un clima de desesperación. En ese momento, la villa, tanto la parroquia como el ayuntamiento, deciden pedir una procesión rogativa general. Esta era una procesión especial,
Las procesiones que les he comentado antes, no hacía falta pedir ningún permiso, pero una procesión rogativa general era una procesión tan especial que era necesario el permiso del arzobispo para hacer esa procesión. Y se concede, y el 14 de enero de 1773, desde esta iglesia de Salvador, sale esa procesión rogativa general para pedir que la imagen que había aquí en El Salvador de la Inmaculada Concepción de María intercediera por los egeanos para, digamos, que la enfermedad cesara. Luego explicaremos el recorrido de esta procesión, que es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Pues bueno, esa procesión salió de aquí, el altar mayor de la iglesia de Salvador se decoró de manera especial y la procesión partió de aquí. La procesión tenía un aparataje tremendo, estaban representadas en la procesión toda la sociedad egeana, la encabezaban los 80 niños de las escuelas, de la escuela primaria, con sus maestros. ¿Por qué la encabezaban los niños? Los niños fueron los más afectados por la enfermedad y los niños encabezaban la procesión. Luego iban las cofradías gremiales. Aquí había muchas cofradías de labradores, de agricultores, de abejeros, de ganaderos, que tenían una advocación, un santo que era el patrón de la cofradía. Después iban en orden, después de las cofradías, las cruces con los sacerdotes. Después iban las órdenes religiosas. Egea tenía 3 conventos en esta época: el convento de los franciscanos, el convento de los capuchinos y el convento de la orden de las monjas de la orden tercera de San Francisco. Luego veremos dónde estaba cada convento. Luego estaban en esa orden de procesión los sacerdotes de la parroquia, de las 2 parroquias que tenía Egea en ese momento. Egea tenía estaba la parroquia de Salvador y la parroquia de Santa María, tenía 2 parroquias. Después, en este orden estaban los estudiantes del estudio de gramática. Digamos que si primero iban los 80 niños de la educación primaria, ahora iban los niños que formaban parte de lo que ahora podemos llamar la enseñanza secundaria, de los institutos. Pues también iban con sus profesores. Después iba la imagen de la Virgen en una peana. Estaban también representados el ayuntamiento, que estaba formado por el alcalde y 5 regidores. En esa época a los concejales se llamaba regidores. Y cerraba la comitiva todo un aparataje de músicos, bailarines, danzantes, con dulzainas, con flautas, con violines, con instrumentales que iban tocando loas y canciones religiosas a lo largo de toda la procesión. Pues bueno, esta procesión partió de aquí, hizo el recorrido que luego veremos, y los escritos, sobre todo el libro de Gestis de la parroquia de Egea, cuenta, porque es una tradición muy bien documentada tanto en el archivo parroquial como en el archivo histórico de Egea, que al paso de la imagen de la procesión con la Inmaculada Concepción de María, 8 enfermos sanaron inmediatamente, y a partir de entonces la enfermedad empezó a cesar y a desaparecer. Obviamente en esta época los egeanos lo interpretaron como un hecho milagroso, como un milagro, como una intercesión de la Virgen María para solucionar el problema de salud que tenían. Y como tal quisieron agradecer a este hecho promoviendo un voto, por eso se llama la fiesta del voto, de una acción votiva, de una acción de agradecimiento, de una acción de gracias. He dicho que es una tradición muy bien documentada, porque es muy peculiar y muy rara esta tradición en la historia de Aragón, porque la Festival del Voto es un híbrido entre una fiesta religiosa y una fiesta cívica. ¿Por qué? Porque además de toda la componente religiosa, procesional, etcétera, que tuvo la festividad, el ayuntamiento, con los regidores y toda la gente que trabaja en el ayuntamiento, intervino mucho también en todo lo que significa la creación de esta fiesta. Todos los egeanos decidieron crear el voto. Para darle validez, la parroquia de Egea, el capítulo eclesiástico de Egea, tuvo que pedir permiso o hacer una especie de
procedimiento para que el arzobispado de Zaragoza validara el voto como un hecho milagroso, y así se hizo. Y por su parte el Ayuntamiento de Ejea reunió en esta misma iglesia a los 293 cabezas de familia de Ejea los Caballeros, que formaban parte del Consejo General de la Villa, para aprobar lo que es el voto y elevar al Ayuntamiento lo que querían hacer en acción de gracias. Todo esto se produjo, el Ayuntamiento, digamos, traducido a lo que es ahora la terminología actual, el Pleno del Ayuntamiento, en una sesión protocolaria de Pleno, aprobó lo que es el voto y lo registró en las actas del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, el Archivo Histórico Municipal, en las actas del año 1773 se puede consultar perfectamente el acuerdo que el Ayuntamiento tomó respecto al voto. ¿Qué consiste el voto? Tiene varios preceptos el voto. El primero de ellos, declarar a la Inmaculada Concepción de María patrona de Ejea los Caballeros. Desde ese momento Ejea tiene dos, no tiene dos, sino tres patrones. San Juan, el más antiguo, la Virgen de la Oliva, y la Inmaculada Concepción, que también es patrona. El segundo precepto es que ese día, el día 14 de enero, se hacía misa mayor, se decoraba el altar mayor de la Iglesia de Salvador y se celebraba también la procesión que repetía el recorrido de esta primera procesión. El tercer precepto era que ese día era no laboral, era festivo, ese día no se trabajaba. Y el cuarto precepto era que la víspera del voto, el día 13, los ejeanos debían guardar ayuno como una acción de penitencia o agradecimiento por el hecho milagroso del voto. Bueno, pues esta es la tradición que a lo largo del tiempo se ha ido celebrando en Ejea y que ahora vamos a reproducir en cuanto al itinerario por el casco histórico. Vamos a reproducir la procesión y a la vez que reproducimos el itinerario, reproduciremos también pues, bueno, pasajes de la historia de Ejea, tradiciones, edificios que están, que no están, que están pero no se ven y que yo les descubriré dónde están. Es decir, un poco un recorrido histórico aprovechando esta procesión del voto. Así pues, vamos a comenzar. Hacemos el acto de que salimos todos de la Iglesia de Salvador y nos adentramos en la calle Mediavilla. La procesión partió de la Iglesia de Salvador, hizo un recorrido que veremos y hizo distintas paradas. Paradas en una especie de altares, o pequeños altares, que en determinados puntos estratégicos se colocaron. Este es el primer altar que se colocó aquí en este lugar. La procesión se paraba, la peana con la Virgen se ponía en el altar y bueno, en este espacio pues se rezaba, se oraba o se hacían distintos actos. ¿Por qué se paró aquí? Aquí se paró en la casa del párroco. Aquí estaba la casa del párroco de la parroquia del Salvador. Estamos hablando que Ejea tenía dos parroquias, la de Santa María y la de Salvador. ¿Por qué se paró aquí? Simbólicamente se paró en el espacio, digamos, de influencia de uno de los pilares fundamentales de la sociedad de la Ejea de ese tiempo, del clero regular, que se dice, de los sacerdotes, de lo que eran los curas. En esta época, para una población que Ejea tenía de unos 2000 habitantes, una Ejea que urbanísticamente era lo que es el casco viejo, o sea, del muro para allá eran todo campos, la villa era de aquí hacia la Corona. Ejea tenía 20 sacerdotes. Para una población de menos de 2000 habitantes, 20 sacerdotes divididos en las dos parroquias, la parroquia de Santa María y Salvador. Los sacerdotes en esta época se les llamaba racioneros y cada racionero tenía su párroco, incluso cada uno tenía su función, uno tenía la función del mantenimiento, de la economía, etcétera, ¿no? Pues bueno, aquí estaba la casa del párroco de la Iglesia del Salvador, que sabemos su nombre, en esa época era Francisco Alamán, se llamaba el párroco de la Iglesia. Entonces aquí es donde se hizo una primera parada, donde simbólicamente, digamos, se representó lo que era la Iglesia, digamos, regular, los curas. La parroquia de Salvador
era la parroquia con menos habitantes, con menos fieles de las dos parroquias. La parroquia más populosa era la parroquia de Santa María. Y, digamos, y la frontera entre una parroquia y otra la marcaba el arco de la Plaza de España. Esa era la frontera entre una parroquia y la otra parroquia. Digamos que la parroquia de Salvador era una parroquia que abarcaba la calle Mediavilla, todos estos edificios, hasta un poco la Plaza de España. En cambio, era donde se ubicaba el menor porcentaje de población de Egea, pero donde estaba la población más rica, donde estaban las casas más importantes, más solariegas, donde estaban los propietarios ganaderos, los propietarios de tierras más importantes. Era, digamos, dentro del espacio general de Egea, donde estaban las familias, entre comillas, pues más nobles o de más rancio abolengo, que ahora veremos algunos de los edificios, algunas de las casas que formaban parte de este segmento de la población. Así pues, bueno, aquí se hicieron distintas oraciones y una vez más se retomó la procesión y seguimos hacia la Plaza de España. ¿Y por qué fue aquí? Pues porque paró justo enfrente de donde estaba el convento de las monjas de la Orden Tercera de San Francisco. Todo este bloque que va desde la calle Monjas, el nombre de la calle ya viene de esa reminiscencia del convento de monjas, hasta la calle, el tablón que llevamos en Egea, y desde aquí hasta la calle Tajada. Todo ese bloque, esto era un bloque conventual de las monjas de la Orden Tercera de San Francisco. Aquí estaban 20 monjas. Se creó en el año 1631 este convento. ¿Y por qué se para aquí simbólicamente? Así como la procesión paró en la casa del párroco, simbolizando, digamos, al clero regular, aquí se paró simbolizando al clero, digamos, religioso, a los que iban también formando parte de la procesión. Les he dicho antes que Egea en esta época tenía 3 conventos. Uno estaba intramuros y 2 estaban extramuros, estaban fuera de la muralla. Intramuros era este convento de las monjas de la Orden Tercera, luego estaba el convento de San Francisco, que tenía otros 20 monjes, que estaba el convento de San Francisco fuera de la muralla de Egea, justamente enfrente de la gasolinera de Bañera, en todo ese espacio que está al lado del puente, donde estaba antes, lo que somos un poco ya mayores, el huerto de Paco de la Casimira, las tiras de Berni, la calle San Pedro, que está ahí al lado, que recuerda a una ermita, la ermita de San Pedro, que estaba también en ese espacio. Todo ese era el convento de San Francisco, es un convento antiquísimo, este es el más antiguo, este está desde la Edad Media en Egea, desde casi inmediatamente después de la conquista de Egea por Alfonso I el Batallador, están los franciscanos aquí, que por cierto eran grandes devotos de la Inmaculada Concepción de María. Por eso que la Inmaculada Concepción aquí tenía predicamento ya desde antiguo, porque los propios franciscanos tenían mucho predicamento con ella. Y luego el otro convento que estaba a extramuros era el convento de los capuchinos. El convento de los capuchinos estaba más o menos donde está ahora el mercado, el edificio del mercado, al lado de la Plaza de la Villa, al lado del ayuntamiento. Este también es un convento del siglo XVII, y ahí también había unos 20 monjes capuchinos. Atención, la potencia de la presencia de la Iglesia en esta época. 20 curas, 20 monjas, 20 franciscanos, 17 capuchinos, más de 80 personas vinculadas con la estructura de la Iglesia entre sacerdotes y monjes. Esto da idea de la importancia del calado que tenía la Iglesia católica en esta época, y la potencia que tenía y la gran presencia que tuvo en lo que es todo el desarrollo de la procesión. Hemos pasado el edificio de la Casa del Carlista, que ahora es sede del Gobierno de Aragón. Veremos también otros edificios en la calle Mediavilla, todos estos caserones que vemos de estilo aragonés, un estilo muy definido de casas con piedra abajo, ladrillo y luego arquerías. Eran unos edificios muy habituales en la época de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que albergaban
esas familias con cierto poder económico que tenían estos caserones, esta especie de palacetes, aunque no eran palacios en sí, pero grandes casas solariegas de familias potentes que tenían mucha tierra, tenían mucha ganadería. En esta época, vamos a ver, nosotros a Egea siempre se nos ha conocido como una tierra de mucha agricultura, pero en esta época que estamos hablando, en el final del siglo XVIII, la principal actividad económica de Egea era la ganadería y, en segundo lugar, la agricultura. Pero éramos muy potentes en ganadería, sobre todo en ganadería ovina, y sobre todo también en ganadería de reses bravas. En esta época había muchas ganaderías de reses bravas, de toros. En muchas plazas de España se toreaban ganaderías como la de Ripamilán u otras que se criaban en las praderas de Egea. En esta época había mucha ganadería y se practicaba mucho la transhumancia sobre todo ovina. Aquí había mucho tránsito entre los ganados que en verano pastaban en los valles del Roncal, de Salazar y de Ansó, y que en invierno bajaban a pastar a las praderas de la Bardena. Había mucho tránsito, tanto es así que muchos pastores navarros pasaban el verano aquí. Incluso aquí tenemos muy cerca una fonda, que todos los egeanos hemos conocido como la fonda de los navarros, que viene precisamente de esta época, de los navarros que venían aquí con sus ganados de ovejas y tal, pues bueno, se quedaban alojados en lo que son fondas, casas de la época. Por tanto, en esta época, en la época del voto, quedémonos todos claro que la principal actividad económica de Egea era la ganadería, en segundo lugar la agricultura de cereal, y muy importante también la vid, el vino. El vino había muchas viñas aquí, también era un elemento que además daba mucho juego para comercializar, para vender, daba mucho dinero para hacer transacciones con otras poblaciones. Pues bueno, pues aquí de nuevo la procesión paró, la peana se dejó aquí, se oraron, se hicieron oraciones, las monjas, digamos, abrieron su convento a dar gracias a la Virgen, y una vez acabado volvieron a montar de nuevo lo que es la estructura de la procesión y siguieron hacia la Plaza España, que es donde vamos a hacer la siguiente parada. Vamos al centro neurálgico de la Egea del final del siglo XVIII. Durante mucho tiempo el centro neurálgico de Egea. Aquí tuvo lugar el acto principal de toda la procesión. La imagen de la Virgen se dejó en medio de la plaza, los distintos componentes de la procesión se distribuyeron, se hicieron loas a la Virgen, se rezaron rosarios, se hicieron rogativas, hubo todo un procedimiento, digamos, de rezos y de oraciones, y también los distintos danzantes y músicos intervinieron los gaiteros, los dulzaineros, los violinistas, con danzantes, con cantantes, con canciones de tono religioso. Digamos, aquí hubo un aparataje tremendo de actividad en torno a, digamos, esa acción rogativa de petición de intercesión de la Virgen. ¿Por qué se paró aquí? Obviamente porque era el centro neurálgico, el centro capital de la población. Aquí estaba ubicado el ayuntamiento, ese edificio que ven en la esquina era el ayuntamiento de Egea, el ayuntamiento que también formaba parte de la procesión, con su alcalde y con sus 5 regidores o 5 concejales. El ayuntamiento de Egea estaba integrado dentro del corregimiento de las 5 villas, lo que ahora es la comarca de las 5 villas. En esta época, con las leyes que introdujo Felipe V, se convirtió en un corregimiento cuya capital fue Sos, de Rey Católico. Por cierto, la festividad del voto, al margen de pedir un permiso al arzobispo de Zaragoza, de haber sido pasada por el pleno del ayuntamiento, tuvo que tener el permiso también del corregidor de las 5 villas, del capitán general de Aragón, que era una especie de gobernador civil, y del propio rey Carlos III, que existe un documento en el ayuntamiento que dio su beneplácito, su permiso para que esta festividad del voto tuviera digamos,
sería carta de naturaleza. La plaza, como la conocemos ahora, ha cambiado poco a lo largo de los años. Está bastante igual de cómo estaba desde estas épocas, ¿no? Una plaza muy típica de las poblaciones aragonesas, una plaza que desembocó, aquí desembocó el crecimiento demográfico y urbanístico de Egea, porque Egea realmente donde nació es en el entorno de la Corona, más concretamente en el entorno de la Plaza del Rufián hasta la calle Cantamora, ahí es donde nació Egea como núcleo urbano, pero luego cuando la población creció en los siglos XIII, XIV y XV, se fue extendiendo hasta el llano, hasta el muro, y aquí se estableció esta plaza. Siempre se le ha llamado la plaza en general. Durante todas las épocas históricas, donde todos los regímenes políticos que ha habido en Egea, se le ha llamado plaza. Pero en esta época se le llamaba plaza del mercado. Obviamente porque aquí una de las funciones de esta plaza era de mercado público. Aquí se hacían los mercados, las transacciones, etc. A lo largo del tiempo esta plaza tuvo otros muchos usos también festivos. Aquí se hacían los bailes, se hacían las festividades, incluso se hacían todos los actos relacionados con la tauromaquia, las corridas de toros, se hacían aquí. Esta plaza también fue acuartelamiento militar provisional en dos momentos puntuales de la historia de Egea. Uno en la guerra de independencia contra los franceses, este espacio se convirtió en una especie de acuartelamiento improvisado, y otro fue en la Revolución de Octubre de 1934, cuando el ejército vino a Egea a aplacar la rebelión del ayuntamiento en esta época de la Segunda República. Bueno, este espacio también sirvió de zona de acuartelamiento militar. Bueno, la procesión se paró aquí, hicieron los actos y luego se empezó a montar, y seguiremos a la siguiente parada que se hizo en un espacio que todos conocen ahora como Bar Alcabor, pero que realmente tenía otro origen y otro uso que el que tenía ahora. Se volvió a hacer otro pequeño altar, se depositó la imagen de la Inmaculada y la procesión paró aquí. ¿Dónde paró? En el Hospital del Mercado. Este edificio, los números 2 y 4 de la calle Ramón y Cajal, más conocida en esta época como Barrio Huesca, por la calle que derivaba hacia la carretera que iba a Huesca, estaba ubicado el Hospital del Mercado de Egea. Hospital del Mercado, Plaza del Mercado, por eso estaban nombrados de la misma manera. El Hospital del Mercado es un hospital de beneficencia, es un hospital para pobres, que está en Egea casi desde finales del siglo XIV, siglo XV. Es un hospital que estaba a cargo del ayuntamiento. El ayuntamiento era el que tenía la obligación del mantenimiento, de los gastos de mantenimiento del hospital. Y este hospital fue el que acogió a numerosos enfermos que creó o provocó la enfermedad que originó el boto. Muchos estaban atendidos aquí en el hospital, estaban cuidándolos, sobre todo personas que no tenían condiciones en sus casas o que tenían unas condiciones económicas muy reducidas, estaban ubicados en el Hospital de Mercado, y por eso la procesión con la imagen se paró aquí para que, digamos, la acción rogativa de la Virgen hacia los enfermos fuera más evidente hacia los enfermos que estaban aquí en el hospital. Del hospital queda poco, más bien nada, queda la fachada, todo este edificio de piedra que va de aquí a allá, y posiblemente la casa de ladrillo que está al lado también fuera hospital. El edificio iba desde la calle Mediavilla hasta el muro, el edificio también tenía entrada por el muro, era un edificio bastante importante, y dentro del edificio estaba ubicada la Cofradía de la Virgen del Rosario. Aquí dentro estaba la Capilla de la Virgen del Rosario. La Cofradía de la Virgen del Rosario tenía su ubicación aquí y estaba ubicada dentro del Hospital de Mercado. Más concretamente, justamente en la zona donde está el Bar Alcabor. El Bar Alcabor, incluso hay vestigios, restos, si alguno tiene curiosidad,
restos de pinturas, restos de escrituras en latín que aparecieron de esa iglesia de la Virgen, de esa capilla de la Virgen del Rosario. El altar mayor de la capilla de la Virgen del Rosario está actualmente en la iglesia de la Virgen de la Oliva. Si se coloca mirando el altar mayor de la Virgen de la Oliva, a mano izquierda, en el crucero, hay un altar, ese es el altar de la Virgen del Rosario, que estaba aquí. Muchas de las del arte mueble que había en hospitales, conventos, etcétera, se fueron depositando luego en las iglesias, ¿no? ¿Qué derroteros llevó este edificio, como otros edificios que luego veremos? Pues este era un edificio que era un hospital y que en el siglo XIX, como otros espacios que luego veremos cuando volvamos hacia la iglesia, sufrieron los procesos de desamortización. En el siglo XIX, los gobiernos progresistas y liberales de España establecieron procesos de desamortización, eran leyes que obligaban por la parte de los ayuntamientos y por otra parte a la iglesia a sacar a subasta edificios y tierras para que personas privadas los compraran y con esa compraventa la hacienda del Estado pudiera tener más recursos. Pues bueno, este edificio del Hospital de Mercado fue uno de los que sufrió ese proceso de desamortización. El ayuntamiento se vio obligado a sacarle a subasta, se partió en varias partes, se vendieron a distintas personas, es decir, hubo un procedimiento de privatización, con lo cual ya se desvirtuó el uso y se construyeron, se separaron casas, etcétera, ¿no? Este edificio, por ese proceso de desamortización, con el paso del tiempo, cayó en manos de una familia muy emblemática de Egea. Este edificio fue adquirido por la familia Berni, por la familia de Casa Berni. Compraron el edificio, que estaba justamente enfrente de la tienda que sería abierta después de este edificio, hasta que trasladaron definitivamente la tienda original, que luego veremos dónde estaba, que también es un edificio que sufrió el efecto de la desamortización. Pues bueno, la familia Berni, don Pablo Berni, compró este edificio y aquí ubicaron los Berni, pues bueno, el almacén de abonos, la cristalería, distintas tiendas que los más mayores que estamos aquí recordaremos todos como digamos un comercio muy importante de Egea, ¿no? Pues bueno, esta es la historia de este edificio. Aquí por eso se paró aquí la procesión y bueno, una vez ya acabada todas las oraciones y todo lo que se hizo aquí, siguió la procesión y seguimos la procesión hasta ahora la siguiente parada, que veremos que es justamente en la intersección de la calle Alias. El edificio más emblemático, digamos, de esa potencia, digamos, de las familias que vivían en este eje de la calle Mediavilla, Ramón y Cajal, es la Casa de los Ventura. Digamos que es el edificio, es el caserón más importante que tenemos, importante en cuanto a su volumen, importante en cuanto a su contenido, porque yo he tenido la suerte de verlo por dentro y es impresionante, y que refleja la potencia de esas familias, digamos, de potencia económica que vivían aquí en este eje de estas calles y que, bueno, que se visualiza un poco cómo eran los edificios de esta época, de estilo aragonés, ¿no? Que con esas arquerías arriba, que en Zaragoza, bueno, el Palacio de la Lonja de Zaragoza, que está en la Plaza del Pilar, en la plaza, pues bueno, hay muchos edificios que se repetían un poco el formato arquitectónico, ¿eh? Así pues, vamos a seguir ya avanzando en la procesión. Aquí la procesión hizo otra parada, ¿eh? La calle Huesca se cortó aquí con un altar, se puso aquí la imagen y el altar se puso entre la casa de Juan Alias y la casa de Marcos Sarria. Se puso aquí el altar, se paró la procesión y se hicieron distintos actos también de rogativas. ¿Por qué se paró aquí? Aquí empezaban los altares que dependían de la iglesia de Santa María. Todos los que hemos visto ahora eran altares montados por la parroquia de Salvador. Este era el primer altar ya montado por la parroquia de Santa María. Y a partir de aquí
nos introducimos en el territorio, digamos, que formaba parte de esa parroquia de Santa María. De este modo, esta procesión, y en realidad todas las procesiones que en Egea se hacían en esta época, hacían una especie de 8, luego si miren el plano, un 8 cuya intersección era el arco de la plaza, para englobar las dos parroquias, para que todas las procesiones pasaran por las dos parroquias que tenía Egea. Aquí se paró en un sitio muy emblemático, que era la casa de la familia Alias. Esta era otra de las familias, estas familias de ricos hombres, de potentados, de ganaderos importantes que había en Egea. Esta es una familia un tanto desconocida por parte de los egeanos, pero que tenía una potencia increíble. Entre sus miembros hubo personas que hicieron judicatura, hubo también eclesiásticos, pero esta familia, el mayor legado que nos ha dejado a los egeanos es un retablo que hay en la iglesia de Santa María. En la iglesia de Santa María, en la capilla que ahora actúa o hace las funciones de sacristía, digamos la capilla que está en el altar a mano derecha, ahí está un retablo, se llama el retablo de los médicos San Cosme y San Damián. El retablo de santos médicos, San Cosme y San Damián, un retablo magnífico del siglo XV, un retablo gótico que estuvo pagado por la familia Alias, por esta familia, y en el alero, en el guardapolvo del retablo, está el escudo de la familia Alias, que es un ala de ave. Ese es el escudo de la familia Alias. Este es una de las familias más potentes y que, bueno, pues pagó uno de estos retablos que ahora están ubicados en la iglesia de Santa María, en la iglesia de la parroquia de su espacio. Otra cosa curiosa, bueno, todo este espacio en los documentos antiguos siempre se ha denominado como el barrio Lagunas o el barrio de las Lagunas. La calle Lagunas es esa calle que luego subiremos, que baja prácticamente desde Santa María, que empalma con la calle Alias y llega hasta aquí. Se llamaba el barrio de Lagunas porque en este espacio donde estamos se formaban muchos charcos, lagunas o charcas. Obviamente, imagínense el desnivel que hay de Santa María hasta aquí, y cuando llovía torrencialmente, pues bueno, toda esa agua llegaba hasta aquí y no tenía salida hacia el muro. Se generaban muchos charcos, muchas lagunas, y este barrio se llama el barrio de Lagunas hasta que se construyó el Arbullón, que era un espacio para dar salida del agua desde aquí hasta el muro, para que, digamos, sanear de agua todo este espacio. Bueno, pues esta zona, barrio de Lagunas, Egea tenía muchos barrios, o barrios pequeños que tenían nombres peculiares, es el lugar donde empezaba la ascensión de la procesión a la parroquia de Santa María. Les recuerdo que ahora vamos en un día magnífico, atípico totalmente para lo que es un día del voto, por unas calles perfectamente arregladas por el ayuntamiento, todo saneado, todos abrigados, bueno, en esta época no era así. Imagínense esta procesión en los eneros de aquella época, con las calles llenas de barro, nevando, lloviendo, la gente tiritando, hechos polvo. Bueno, pues era muy costosa, muy lastimosa esta procesión. Consecuencia de esto, luego les explicaré, les adelanto un pequeño secreto, fue cuando esta procesión desapareció durante un tiempo del mes de enero. Y los egeanos les pareció que esta procesión ya se había dejado de celebrar, pero en realidad se celebraba camuflada con otra celebración que luego les explicaré. Ahí dejo el secreto para más adelante. La siguiente parada de la procesión fue aquí, en la calle Ornico. ¿Por qué paró en la calle Ornico? Pues bueno, parece ser que la parada simboliza un poco la ubicación en un espacio, digamos, municipal. El horno, los hornos de pan eran, entre otras cosas, lo que en esta época se llamaban unos bienes de propio del ayuntamiento. El ayuntamiento, en esta época, ¿de dónde sacaba el dinero para mantener, bueno, lo que eran
los gastos de funcionamiento del municipio? Pues fundamentalmente de dos fuentes fundamentales de ingresos. Una, de la explotación del comunal, que eso todavía lo seguimos manteniendo. Nuestro gran comunal, que viene desde la época medieval, se sigue explotando y eso genera recursos al ayuntamiento. Y en esta época de los bienes de propio. Había distintos servicios, como las panaderías, las carnicerías, el pozo del hielo, el aceite, la sal, distintos espacios comerciales que dependían del ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que hacía era sacarlos a subasta, y una familia los llevaba y pagaba un canon o un rento al ayuntamiento. Pues bueno, pues el hornico, los hornos, eran uno de esos, los hornos de pan eran uno de esos bienes de propio de Egea. Muchas de las calles de Egea, si repasan un poco el callejero, tienen resonancias en su toponimia a la actividad gremial o la actividad laboral o la actividad económica que se hacían en ellas. Tenemos Hornico, tenemos calle en Horno Grande, tenemos una calle que se llama Mesón Viejo, que luego pasaremos. Los mesones también eran un bien de propio que el ayuntamiento sacaba concesión. La calle Herrerías, que era la calle de los herreros, es decir, había espacios gremiales. Luego pasaremos también por otra calle que era la calle de las tiendas. Algunos sabrán que ahora se llama de otra forma, ¿no? La calle de las tiendas, pues bueno, la que digamos comercial, donde había comercio. Es decir, hace años un historiador, filólogo historiador egeano, Marcelino Cortés, publicó un libro que os recomiendo su lectura. Se llama Toponimia de Egea de los Caballeros. Es un libro que estudia todos los nombres de las calles y los lugares de Egea y establece de dónde vienen, cuál es su origen, cuál es su procedencia etimológica, dicen los filólogos, y el origen. Es muy interesante porque muchas calles de Egea pues bueno, nos dicen mucho de cómo era la Egea de esa época, de época medieval o la época moderna. Pues bueno, pues esta parada en la calle Hornico tenía esa motivación, y luego ya la procesión, lo que vamos a hacer es la procesión seguir por la calle Santa María, por la calle de Herrerías, y volvemos a la Plaza de España a atravesar el arco de la plaza, ¿vale? El tramo que vamos a hacer ahora no se hizo ninguna parada, fue un tramo que se hizo de tirón, o sea, la procesión ya no hizo ninguna parada en altares como este que hemos hecho. Cuando volvió aquí, de nuevo paró en la Plaza de España, de nuevo se dejó la imagen en el centro de la plaza, pero a partir de aquí y hasta que volvamos a la iglesia de Salvador ya no hubo ninguna parada más, ya fue un recorrido continuado. Nosotros sí que haremos una parada estratégica para explicar un poco algún aspecto relacionado con la historia de Egea muy interesante. O sea que ahora nos vamos a adentrar y vamos a subir todos por la calle de las Tiendas. Calle de las Tiendas, porque está una calle muy comercial en esta época y luego durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX también, y nos encontramos en la puerta de la iglesia de San Andrés. Aquí está ubicada la iglesia de San Andrés, que era una iglesia integrada dentro del recinto conventual de San Francisco. Hemos estado en la calle Mediavilla, en la puerta, pues ese recinto conventual llegaba hasta aquí, y el acceso, digamos, a distinto plano y nivel de la iglesia se hacía por este espacio. Afortunadamente, cuando se derribó el edificio, pues se tuvieron a bien mantener allí congelada la portada de la iglesia, y todavía la podemos disfrutar. No sé hasta cuándo, pero ahí está, milagrosamente. Este edificio de la iglesia de San Andrés y el recinto conventual de la Orden Tercera de San Francisco, de las monjas, también sufrió los efectos de la desamortización del siglo XIX. En el siglo XIX, pues bueno, hubo dos grandes procesos de desamortización, les sonarán los nombres: la desamortización de Mendizábal y la desamortización de Madoz. Una significó la desamortización de los bienes municipales y otra la desamortización de los bienes de la Iglesia.
sacarlos a subasta, como les he dicho antes, para obtener dinero público para la hacienda pública. Pues bueno, todo el recinto conventual de las monjas se sacó a subasta, se troceó, se partió, se lo fueron comprando y se fueron separando, pues bueno, en todo lo que podemos ver, casas, distintos edificios, se tiraron, se construyeron otras cosas, etcétera. En concreto, este espacio de la entrada de la iglesia de San Francisco, con el paso de los años, cayó en manos y fue adquirido, tras el proceso de desamortización, por una familia, por la familia Fenollet. Aquí nació, en este edificio, Juliana Larena Fenollet, la heroína de la Guerra de la Independencia. Aquí nació, en este edificio, que había sido adquirido por su familia y que antes fue iglesia de San Andrés. Por eso esta calle, en el año 1908, el Ayuntamiento de Egea decidió cambiarle el nombre y cambiarle, en vez de la calle de las Tiendas, a llamarla calle Juliana Larena, en conmemoración de la heroína del sitio de Zaragoza, en el centenario del sitio, 1808-1908, el Ayuntamiento decidió denominar esta calle con el nombre de esa heroína que había nacido en este edificio. Pero este edificio también continúa su historia, en ese cambio de manos de unas familias a otras. Este edificio, con el paso de los años, la familia Fenollet lo vendió a otra familia, a la familia Berni. Aquí es donde estuvo ubicado el primer comercio de la familia Berni, en este espacio. Aquí donde Juan Berni, el padre de Pablo Berni y el abuelo de Martín Berni, todos los Bernis, un hombre que vino de Biota, compró este edificio y don Pablo Berni, su hijo, desarrolló el comercio en esta calle. Bueno, luego ya vemos que se trasladaron a donde hemos estado antes, pero bueno, digamos, en esta calle de las tiendas era, digamos, la gran tienda, la tienda más importante, y que a lo largo del tiempo, bueno, pues fue muy importante. La familia Berni pues ha sido una familia muy importante porque Juan Berni, el abuelo de Martín Berni y padre de Pablo Berni, este hombre fue importante porque fue alcalde de Egea en la Primera República. En la Primera República fue alcalde de Egea, fue una familia muy importante y con mucha presencia social, económica, política. Bueno, luego Martín Berni pues también fue un hombre importante, fue el primer alcalde de la Segunda República de Egea y un hombre también con mucha predicamento en Egea porque hizo una gran acción, grandes acciones de préstamo y de apoyo a las familias, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues esta es la historia de un edificio que empezó siendo convento, luego fue casa natal de una heroína de los sitios de Zaragoza, acabó pasando a sede o origen de una de las familias comerciantes más importantes de Egea y ahora lo tenemos ahí como un fósil conservado y que por lo menos lo podemos ver y disfrutar. Estamos en los Carasoles, digamos que estamos en el límite del origen de Egea como espacio urbano. Egea nació como zona habitada en un espacio que iba desde la calle, desde la Portaza, Plaza del Rufián, todo este espacio hasta la calle Cantamora y calle Cantarería. Ese es, digamos, el origen de la Egea antigua, la Egea romana, la Egea que luego los musulmanes ocuparon, los musulmanes llamaban a Egea Silla, y la Egea que reocupó Alfonso I Batallador a partir de 1105 cuando la conquistó a los musulmanes. De ahí luego los cristianos se extendieron hacia el este y es donde se construyó luego la iglesia de Santa María y luego la población siguió creciendo pero hacia el sur, hacia la zona llana. Pues bueno, el origen de Egea era esta zona de aquí y es la zona por donde pasaba la primera muralla que tuvo Egea. Egea tuvo una muralla que iba desde la Torre la Reina, que aún si recuerdan hay un resto de esa torre, pasaba por el ábside de la iglesia de Santa María, que es donde se conserva el paño más grande de muralla de Egea, luego seguía por la calle Tajada,
llegaba a la Portaza era una puerta de acceso a ese recinto amurallado, seguía por aquí y acababa en la calle Cantamora. Ahí había una muralla y si ven allí, cuando se derribaron estas casas, han aparecido restos de esa muralla medieval primigenia que tuvo Egea. Ese mojón que se ve allí de piedras sillares, restos de esa muralla medieval, y muchas de estas casas, yo estaba en algunas, muchas de estas casas, sus paredes traseras son la muralla de Egea. Incluso hay gente que ha picado y ha sacado la piedra de la muralla. Egea en esta época, en la época musulmana, los musulmanes estaban ubicados aquí, y fuera de la zona musulmana, en esta zona que vemos aquí, estaba el arrabal. El arrabal era la zona donde vivían los no musulmanes, los mozárabes, es decir, la población que vivía en Egea antes de la llegada de los musulmanes y que los musulmanes les permitieron mantener su religión, pero fuera de la muralla de Egea. Entonces estaban ubicados en todo este espacio que baja hacia Bañera, en la zona del arrabal. En los escritos aparece que estaban los mozárabes en el Arrabel, y la calle Rabel, que está aquí, el origen es ese, el Arrabel, el arrabal del espacio urbano de los musulmanes, donde estaban los mozárabes, que estaban ubicados, digamos, fuera, extramuros de lo que es la ciudad originaria de Egea. Luego ya con los cristianos, pues bueno, todo se fue incorporando. A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, Egea fue creciendo, se fue extendiendo hacia abajo, hacia la calle Mediavilla, hasta que llegó al Muro. El Muro es el nombre de la segunda muralla que tuvo Egea. Egea tuvo dos murallas, esta primera y la segunda muralla del Muro, que no conservamos ningún resto, en alguna excavación que se hizo para reponer vertidos en la calle Coso, etcétera. Yo he visto pues, unos restos de sillares de esa muralla, pero no se ha conservado. Pues bueno, digamos, la procesión pasó por la zona, digamos, originaria de donde Egea partió. Egea nació de aquí, de esta zona concreta, una zona muy interesante porque tenía la posibilidad de, en la zona norte, tener una muralla natural para defenderse de los ataques enemigos. Pues estamos otra vez en el origen, punto de partida de la procesión. La procesión, después de este recorrido, llega de nuevo a la iglesia del Salvador, se deposita la peana con la imagen de la Virgen en el altar mayor y se deja allí expuesta durante una semana, hasta el domingo siguiente. Bueno, y aquí acaba en principio la historia en el sentido estricto sigue con los hechos milagrosos posteriores y todo el desarrollo del voto, pero hay más cosas que interesantes ya para culminar lo que es toda la visión sobre el voto. La imagen de la Inmaculada Concepción de María estaba en una capilla, la misma capilla que vemos ahora, que está ampliada, pero sin esa ampliación. Entonces, en el año 1792 deciden habilitar un espacio más digno para la imagen de la Inmaculada Concepción de María y deciden ampliar esa capilla para acoger la capilla de la Purísima o la capilla del Voto. Es la capilla que ahora conocemos, que como pueden ver es una ampliación, digamos un hueco hacia afuera, que es todo ese espacio que se ve desde el muro, donde se ubica de una forma más digna y más protocolaria a la imagen de la Virgen. Se manda a hacer un nuevo retablo, se manda a pintar a Luis Muñoz, un pintor de la época, en el año 1804, 4 lienzos que están en la capilla de la Purísima, donde cuentan un poco la historia en imágenes, a grosso modo, de todo lo que pasó en el voto. Esa capilla se acabó de construir en el año 1806. En el 1806 ya la capilla está acabada. Y curiosamente, ese año, el año 1806, tiene origen un hecho muy curioso, que es el siguiente. Desde el año 1773 hasta 1806,
todos los 14 de enero se repitió la procesión, esta procesión que hemos reproducido nosotros. Pero claro, a lo largo del año, esta procesión, como hemos comentado a lo largo de la visita, fue muy lastimosa en el recorrido. Calles embarradas, frío, lluvia, hielos, situaciones, pues bueno, ya hemos visto por dónde hemos pasado, subidas, bajadas, es decir, entonces se solicitó, ¿no?, que al ayuntamiento y a la parroquia pensaron si era posible trasladarla a otra época, la procesión. Y en el año 1806 se decide trasladar la procesión a primer domingo de mayo, pensando que, bueno, que en mayo ya la primavera, ya hay otras condiciones climatológicas para deambular mejor con la procesión. Desde 1806 la procesión ya no se hace el 14 de enero, sino que se hace el primer domingo de mayo. Lo que pasa es que con el tiempo y el paso del tiempo, esa procesión se fue mimetizando o fundiendo con todo el proceso de las primeras comuniones. Y fue descendiendo en el calendario hasta el último domingo de mayo o principio de junio, en el que salen en procesión todos los comulgantes de ese año. Y todos los comulgantes de ese año salían en la procesión con la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Yo hice mi primera comunión y en la procesión que hicimos todos los que comulgábamos nos acompañaba la imagen de la Purísima. Digamos que la imagen, la procesión del voto se trasladó, pero se fundió con las procesiones de la primera comunión y incluso llegando al ánimo de la gente, de la población de Egea, de que la procesión del voto no se celebraba, se había dejado de celebrar, porque el 14 de enero no había procesión. ¿Y dónde está la procesión del voto? Ha desaparecido, ¿no? Se había mimetizado o transformado en las procesiones del final de los comulgantes. Hasta que hace unos años la parroquia decidió desgajarla, digamos, de nuevo de esa procesión y reproducir la procesión del voto cuando se produjo originalmente, que es el día 14 de enero de todos los años. Y bueno, esa es un poco la historia, una historia muy, insisto, una fiesta que tiene esa doble virtualidad de ser una fiesta religiosa y una fiesta cívica, y que implicó en su origen a toda la sociedad egeana, no a una parte, sino a todos los egeanos, porque realmente el origen, que fue esa epidemia, afectó en la médula espinal a toda la sociedad egeana. Espero que les haya gustado un poco esta visita, y bueno, y esto que de pie a que el interés por la historia de Egea les dé a ustedes interés a consultar otras publicaciones y a seguir conociendo, bueno, lo más importante que tiene una sociedad y lo que más debemos valorar es conocer nuestro pasado, porque si no, mal podemos proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias.